Son las 11:03. Ya vamos a empezar. Egunon, estamos un día más en el consultorio de SK para resolver todas las preguntas que tenemos en esta etapa tan singular, ¿vale? Egunon, Marisa, creo que te has conectado, se está conectando gente. Vamos a empezar a que lleguen y empecéis a hacer las preguntas. Mientras tanto, bueno, tenemos un par de días libres, salvo determinados sectores. Espero que aprovechéis. Y vamos igual empezando a resolver preguntas que nos hicieron ayer que quedaron sin contestar. Dar un momento que las busque. Recordar que vamos a estar toda esta semana aquí también, todos los festivos, estaremos con vosotros. Empezamos nosotros con vosotros y seguiremos aquí, ¿vale? Nos vais a tener todos los días. Vale, ya las he encontrado. Vale, nos preguntaban el otro día, uno en Elizabeth. A ver, os voy saludando según lleguéis. CGT Casa nos decía: buenos días, la empresa notifica día 31/3 su intención de ERTE, causas objetivas COVID. El día 6 comunicamos los representantes trabajadores que son miembros comisión negociadora y pedimos documentación para ir anticipando. ¿Qué ocurre si la empresa no convoca para constituir formalmente la misma? Gracias. Vale, pues si no convoca para constituir la mesa negociadora, siendo uno de los requisitos que se necesita para hacer, en este caso, el ERTE, podríamos impugnarlo claramente porque sería un procedimiento que no es el correcto, ¿vale? Eso es lo que tenemos, CGT. Impugnarlo, os tendrán que convocar, no os preocupéis. Y en caso de no convocaros, no es un procedimiento válido, lo impugnamos, ¿sí? Vamos a ver si tenemos algo más. Estoy en ello, podéis ir haciendo preguntas mientras que busco las que quedaron el otro día sin resolver. CGT, veo que estabas justo ahí. Perfecto, os convocan a última hora. Bien. Estar atentos, ¿vale? En esa negociación. Vale. Entonces, vamos a ver. Teníamos otra pregunta. Aquí, Abelino Ruiz nos decía que su contrato acaba el 12 de mayo, que quieren alargarle el contrato sin cobrar hasta recuperar las horas del estado de permiso, que entiende que es ilegal, efectivamente. Vamos a ver. A ti esas horas te las pondrán descontar del finiquito o prorrogar el contrato, ¿vale? Lo que no te pueden hacer es un nuevo contrato sin ningún tipo de remuneración, ¿vale? Vale, no sé si me vais a empezar a hacer preguntas, ¿no? Recuerda además que conlleva un proceso de negociación, ¿vale? La recuperación de las horas, que no puede hacerse como la empresa quiera y cuando quiera. Vale, ya sé que es Jueves Santo, no sé, estaréis en misa, que no os veo conectaros ni hacer preguntas. A ver, si no, no sé, repasamos algo. ¿Queréis repasar algo? Por lo que me dé la gana. Ir poniéndome en el chat y vamos viendo. Buenos días, Maite. A ver, si no me ponéis nada, repaso lo que me dé la gana, ¿eh? Me pongo a daros misa. Egunon, Abelino, acabas de llegar, te repito todo. Un momento, me llega por el móvil.
Bien, ya tenemos cosas. Voy enseguida a perdonarme. Vamos a ver. Sigamos, perdóname, ya está funcionando. A ver. José Aguado nos dice, a los que mandan a cuarentena les pagan completo el 75%. ¿Cuál es la razón de la cuarentena, por favor, José? Vamos a ver, tenemos más. María, bueno, cuando me pongas la razón hablamos. María Antonia nos dice, a ver, buenos días, María Antonia. María, perdón. Trabajo en limpieza en el centro que está cerrado. Solo voy a trabajar 4 días este mes. ¿Qué voy a cobrar? No hay ERTE. ¿Tú normalmente cuántos trabajas? Si normalmente trabajas más, pues cobrarías tu salario y luego habría que hablar de la compensación de las horas en todo caso, ¿vale? Vamos a ver. Espera, que está el móvil hoy. Vamos, seguimos. CGT, otra vez nos comentas. Una compañera de baja laboral se encuentra de baja médica y ha sido incluida en el ERTE. Si finalmente se produce, me pregunta si también tiene que inscribirse como demandante de empleo. Vale, en principio sí, pero bueno, las inscripciones las están haciendo las empresas, ¿vale? Entonces, como las inscripciones las están haciendo las empresas, a lo que iba, vamos a ver. Las inscripciones las están haciendo las empresas, entonces va a ser apuntada, pero no tiene que hacerlo ella, ¿vale? Se encargará la empresa de hacer el trámite. Y el resto, todo normal, lo que hemos comentado estos días, ¿sí? Una vez que le den el alta, pasa a estar al desempleo y ya está. Y mientras tanto, al pago directo por la seguridad social. A ver, Maite, ¿qué nos dices? Que en el sitio donde trabaja mi amiga lleva cerrado desde el 12 de marzo. Se acaba el contrato el 12 de mayo. El 6 de abril le comunican que harán un ERTE desde el día 12 de abril. Dicen que le harán un contrato de un mes para que recupere todas las horas desde que se cerró. ¿Esto es posible? Tiene contrato de media jornada. A ver, en teoría se tendría que alargar. ¿Qué fecha me habías dicho? Desde mayo. Se tendría que alargar ese contrato. Perdón. En teoría se tendría que alargar ese contrato y para la recuperación de horas habrá que ver al negocio para ellas, ¿vale? Entonces, hacerle un nuevo contrato porque sí, no. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Marisa nos dice, ayer día 8 entran en ERTE la mitad de la plantilla. Sector transporte. A no ser por fuerza mayor, sino derivado de ella, las condiciones de paro y que no les despidan después de 6 meses se respetan. Vale, sí, se respeta todo lo del paro, ¿vale? Estate tranquila. Las condiciones son las mismas. Pues nos dicen que le han dado 15 días de baja, vale. Y la madre está afectada, vale. Entonces, entiendo que es una baja. En ese caso, sí pasará a cobrar como en baja normal, ¿vale? Si por lo que fuera la empresa complementa, entonces estaría cobrando el 100%. Si no, como si estuviera en una baja normal. Con efectos de baja laboral. Por eso te digo si le complementan en caso de laboral. Vamos a ver. Más. María Antonia, trabajas a jornada completa. Gracias, vale, pues lo dicho entonces. Elizabeth nos dice que nos ha enviado 2 preguntas y que están por arriba. A ver, que te busco. Perdona. Pues no me aparecen, Elisa, vuélvemelas a enviar, por favor. Aquí, vale. Una es que si la documentación que tiene que llevar la gente se reincorpora el lunes tras el permiso retribuido, tiene que ser de lo
oficial. Vale, entiendo que te refieres al salvoconducto. A ver, vale. No, específicame. ¿Te refieres al salvoconducto? ¿A qué documentación te refieres? Vale, mientras voy a ir respondiendo lo que establecemos. Vale. CGT, me dices que algunas comunidades autónomas exigen además estar inscritos como demandante de empleo. Sí, vale, pues en ese caso debe inscribirse, ¿vale? Como el resto. Si le exigen eso, se lo exigen. Si es una de esas comunidades autónomas. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver. José Carlos, me dices, alguien de la empresa envía el día 8 de abril mi correo una documentación sin nombre de a quién se dirige diciendo que está en ERTE al 100% a partir del día 9 de abril. ¿Es legal? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. Alguien de la empresa envía el día 8 de abril mi correo. ¿A ti te ha llegado documentación de la empresa diciendo que están en ERTE y dirigida para ti, José Carlos? Contéstame eso, por favor. Vale. Sigamos. Vale, Elizabeth, me dices el salvoconducto. Vamos a ver, hemos explicado alguna vez que en realidad no tenemos por qué tener ningún tipo de salvoconducto, ¿vale? Aunque es aconsejable para no tener problemas con la policía. Bien, puede ser uno que os haga la empresa, puede ser uno genérico o puede establecer fechas, o bien puede ser el oficial, ¿vale? Bueno, el oficial no, el que ha facilitado el gobierno vasco, se rellena y ya está. Entonces, no tendría por qué tener ninguno, pero con cualquiera que tenga le es completamente válido. Ahora, si tiene uno que le facultaba hasta el 30 de marzo, pues que le hagan uno nuevo, porque no está facultado, o según ese documento, en abril no tendría que ir a trabajar, ¿vale? Entonces, si es genérico, sin fechas, genial. Si tiene fechas, que le incluyan en las que va a ir a trabajar. Vale, Maite, vamos a ver. Lo de las horas que me comentas de recuperar o no recuperar. Lo que te puedo decir respecto a las horas es que el contrato se prorrogará de alguna manera, trabajará sus horas normales y luego, cuando se acabe, se las descontarán del finiquito, que es una opción, o las recuperará metiendo más horas, ¿sí? Todas las que efectivamente deba, pero en todo caso hay que estar en la negociación de recuperación de esas horas, que no sabemos qué se establecerá en ella. José Carlos, no se han dirigido a mí en ningún caso. Bueno, pero te han enviado a tu correo una documentación, la empresa en la que está en ERTE y te dice que estás incluido en el ERTE. Quiero decir, si te llega una carta del ERTE, te afecta y habrá que ver cómo se desarrolla ese ERTE y todo el procedimiento. Si la carta de por sí no podemos por ninguna forma deducir que va dirigida a ti, tenemos que darte por no informado. Se podrá hacer el ERTE, pero no estarás informado y habrá que reclamar en cuanto, bueno, veremos en cuanto al ERTE si tiene causa suficiente y si no en cuanto al procedimiento del ERTE, ¿vale? Pero se podría impugnar. Habría que ver el caso concreto y la documentación, ¿sí? A ver, CGT, ¿qué nos dices? En la comunicación del ERTE, la empresa hace referencia al sigilo y secreto sobre la documentación aportada. Vamos a mandar a todos los trabajadores copia de documentación excepto datos personales. ¿Podéis ampliar la documentación que estaría sujeta a secreto y sigilo? Vale, la documentación que está sujeta a secreto y sigilo, toda aquella que no es pública respecto a las cuentas de la empresa y demás, ¿vale? Si es una documentación que es la que te deben inscribir en el registro, en el mercantil o lo que fuera, no hay ningún problema. Solamente está sujeta al deber de sigilo y secreto, aparte de los datos personales, cuanto a documentación de la empresa, todos aquellos que no están inscritos, ¿vale? Que no son públicos. Por lo demás, todo lo demás que sí que es público, que está en registros, lo podéis enviar. José Carlos, que no se han dirigido a ti en ningún caso, ¿vale? Pues si no se han dirigido a ti y el correo electrónico al que ellos te lo han enviado no saben que es tuyo,
podríamos darte por no enterado, ¿vale? Pero habría que leer exactamente esa carta y ese correo. No te puedo dar una respuesta segura. Si quieres, nos lo puedes enviar al correo electrónico y se mira, ¿vale? José, ¿qué nos cuentas? Que no me ha quedado claro la baja de 15 días porque la madre está afectada y vive con ella. Cobraría baja por enfermedad o como profesional cobrando 75% el primer día. Vale, volvemos a ver. A ver, José, estamos de baja por cuarentena, entiendo todo, que por el coronavirus, vale. Entonces, esto tiene mismos efectos que una baja de laboral. Cobraríamos como, en principio, ¿vale? Cobraríamos como en cualquier baja, ¿vale? El 75%, 60%, etc. Pero si nuestro convenio se refleja que con la baja, con la baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo se nos complementa hasta el 100%, entonces cobraríamos al 100%, ¿vale? A eso me refiero. No sé si era más entendido. Dime si sí o si no, por favor, que no me quedo tranquila. Nos has desaparecido. Sí, eso es, enfermedad profesional como accidente. ¿Vale? Venga, a ver si tenemos más preguntas. Si no, repasamos. Como veo que hay preguntas de ERTES, vamos a repasar los ERTES. Tenemos los de fuerza mayor y los que no son de fuerza mayor, ¿vale? Recordar, creo que lo de fuerza mayor os ha quedado claro, creo que vosotros mismos me los clasificáis perfectamente. Estaríamos en situación de ser alguna de las empresas o centros que el gobierno ha obligado a cerrar, imposibilidad de llevar a cabo la actividad o llegar al centro de trabajo y que un gran número de la plantilla se viera afectado por la enfermedad, ¿vale? Todo lo demás son causas productivas, etcétera. Bueno, económicas, productivas, organizativas. Vamos a ver. A ver, bueno, termino y luego vemos las preguntas. Vale, en cuanto al procedimiento, recordar que en el de causas productivas tenemos la negociación colectiva, que es un proceso, bueno, se negociará con los representantes de los trabajadores. Acordaros que siempre hay que negociar con alguno, que tenemos o bien los representantes de los trabajadores, sino el sindicato más representativo, y en caso de no haber, como último recurso, los trabajadores a los que se diga, ¿vale? Plazo sería plazo sería más corto para la negociación y podremos llegar a un acuerdo o no, ¿vale? Eso es. Luego tendremos trabajadores afectados y habría que ver si realmente la causa es válida o no para poder impugnarlo, que el procedimiento haya sido el correcto. Os voy a seguir respondiendo preguntas, me salto todo esto porque veo que hay más. A ver, Marisa. Una vez que se comunica alerta a los trabajadores afectados, ¿comienza la negociación o es antes? A ver, primero se suele comunicar que va a haber un ERTE, ¿vale? Entonces hay la negociación y cuando ya hay un acuerdo o no hay un acuerdo y es la empresa la que decide todas las medidas, es cuando se os comunica de forma efectiva, ¿vale? José Carlos, nos pides el correo. Pues si no me equivoco, es sksindicatua@sk.eus. De todas formas, en la página web está, ¿vale? Creo que no me equivoco que es eso. Vale, espero que lleguen más preguntas. Ah, mira, te lo han puesto ahí. youtube.sk.eus. Han hecho uno solamente para las preguntas que ponéis por aquí. A ver, no sé si van a llegar las preguntas, ¿no? Recordarle las vacaciones, nos las pueden imponer, sin paso lo mismo, qué aburrido. La baja que sea por infección de coronavirus, cuarentena, por posible contagio, etcétera, se tiene los mismos efectos que una laboral, ¿vale? O accidente de trabajo.
que como también ha salido la pregunta, pues ahí vamos con ello. En cuanto a recuperación de esas horas, por la licencia retribuida, habrá que hacer una negociación para ver cómo se recuperan, ¿vale? No puede hacerlo la empresa como le dé la gana, importante. Si me tenéis más preguntas, no me tenéis más preguntas. Y es un día un poco soso, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que desde hace mucho es el primer Jueves Santo que no hay procesiones ni nada similar? No se ha conseguido parar por ninguna causa, viene un virus y para la Semana Santa en España. Las narices, ¿eh? Que no conseguimos las personas la lluvia ni nada, lo que consigue un virus. Estoy seguro que se lo ha puesto la propia tierra para encerrarnos en casa y que la dejemos en paz. Ya veréis. A ver, ¿qué más me contáis? No me preguntáis nada, no me contáis nada. Pues gracias a ti, hombre, que estamos para resolver todas las preguntas, no te preocupes. A ver, María Antonia, que no te me has enterado mucho. Trabaja en limpieza 35, no pasa nada, lo repetimos las horas que haga falta, ¿vale? Trabaja en limpieza 35 horas a la semana, el centro está cerrado y para mantenerlo unos trabajan unos días y otros otros. Ahí me toca trabajar 4 días este mes, vale. Vale. ¿Cómo vamos a cobrar todo el mes? Vale. Pues sí, en principio sí, ¿vale? Luego habría que ver esas horas, o sea, si no os han metido ningún ERTE de ningún tipo, porque en realidad lo que tenían que haber hecho es un ERTE de reducción de jornada, ¿vale? Para que un porcentaje de la jornada estéis trabajando y el otro estéis en desempleo. Como no han hecho nada así, os tendrán que pagar todo. Luego ya veremos cómo se apaña todo lo demás, pero en principio os tienen que pagar normal. También pueden haberse cogido a la licencia retribuida, pero como dices, estás yendo a trabajar, no estás en casita esperando, así que no. Y no hay ningún ERTE de reducción de jornada, tú vas a cobrar, o debieras cobrar todo el mes, si no, reclámalo, ¿vale? CGT, me dices, ¿qué plazo hay para la emisión del contrainforme? Pues te voy a hablar de memoria y la verdad es que no lo sé exactamente. Entonces, creo que era, ¿qué plazo era? Era un plazo corto, no sabría si decirte que era de un día o 3, no estoy segura. De todas formas, mañana te contesto, ¿vale? Mañana estaré yo y mañana te doy una respuesta fija, pero creo que eran entre 1 y 3. 24 horas, como mucho 3 días. Yo creo que no. Era muy cortito, ¿eh? Con el nuevo Real Decreto, ¿vale? Pero no lo recuerdo, te lo miro para mañana, no te preocupes. Si me lo permites, ¿vale? Si mañana estás conectado, si no, pues para el sábado o el día que sea, o mañana queda grabado y te doy una respuesta fija. A ver, ¿qué más tenemos? Elizabeth, que tenemos una pregunta encima de la Antonia. A ver, Elizabeth, tengo un problema contigo. No aparecen tus preguntas, son preguntas fantasmas, se me esconden. Pues vuélvemela a poner, por favor, no sé, no te quiere mi ordenador, no me apareces. Venga, sigo con Zubi. Hola, Zubi. Estás aquí un día más. A ver, la paternidad a disfrutar dentro del primer año se aplaza por ERTE, ¿no? Si te queda una semana de permiso y pasa el año, estando de ERTE, ¿cuándo puedes disfrutar de la semana? Según vuelvas del ERTE, efectivamente, ¿vale? De todas formas, negocialo con la empresa. Bueno, si te interesa que sea esa semana, perfecto. Si no, intenta negociarlo, pero según volvieras. Marian, gracias por vuestra ayuda. A ti por estar ahí y escucharnos. CGT, se entiende que a ser tan cortos son días hábiles. Te lo miro para mañana, ¿vale? En principio sí, pero te lo miro. Vamos a ver. A ver, me voy a saltar 2, ahora vuelvo. José Carlos. A ver, José Carlos, te han puesto por arriba el correo, es youtube@sk.eus. Sube para arriba, vamos, subo yo.
youtube@esk.eus, ¿vale? Que es uno que han creado para esto, para vuestras dudas. Mira, te lo vuelven a poner, qué maravilla. Estáis atento nuestro personal. A ese envíalo, por favor. Vale. ¿Qué más tenemos? José nos dice, si te llevan a trabajar, ¿qué documentación hay que exigir para poderte negar si crees que no es indispensable? Vale, José, en ese caso yo te recomiendo ir a trabajar y después impugnarlo, ¿vale? A ver, una cosa es que estés en ERTE. Si estás en ERTE y te mandan a trabajar, entendemos que el ERTE para ti ha finalizado. Pero en cualquier caso, vete y después reclamamos, ¿vale? Si no vas, nos podríamos enfrentar a un despido. Podríamos, digo, y entonces habría que reclamar el despido. Y salvo que te apetezca enfrentarte a un despido, siempre es mejor reclamar después, ¿vale? El haber ido a trabajar no debiendo haber ido que enfrentarte a un despido por la cuestión de que no nos salga bien. Entonces, vete y después reclamamos. Sí. Aunque recuerda, si sigues en ERTE, ¿vale? Si sigues en desempleo, no tienes que ir a trabajar. Si te mandan, se entiende que para ti ha terminado ese ERTE. Una forma un tanto irregular. Pero no se te ocurra seguir en desempleo e ir a trabajar, ¿vale? Zubi, ¿qué nos dices? ¿Se puede negociar individualmente con la empresa cuando coger la semana que te queda de permiso? No sé si me he explicado. Sí, claro. Si no, estamos hablando de una semana por paternidad, no estamos hablando de las horas esas a recuperar, ¿vale? Entonces, en principio la disfrutarías al volver, si no la disfrutas al volver porque te interesa otra, negocialo con la empresa. Eso como cualquier época del año, ¿vale? No hay problema. ¿Qué más tenemos? Elizabeth, venga, va. Ahora me aparece. A ver, la gente que se tiene que reincorporar el lunes tras el permiso retribuido y que ahora ya tiene internet para poder teletrabajar, la empresa se lo tiene. Imagino que facilitar el teletrabajo, pues sí, tendría que facilitarle el teletrabajo, ¿vale? No obstante, habrá que ver el caso concreto, pero en principio sí. Seguimos con el resto de medidas del estado de alarma. Entonces entiendo que te refieres a un puesto de trabajo en el que se podría teletrabajar. Pues lo idóneo sería eso. A ver qué más tenemos. ¿Verdad? Ya se acaba el permiso, la licencia de las horas, porque estamos a día 9, se acaba ya. El lunes, martes empezaríamos normal. Bueno, algunos sábado y domingo. O viernes. Aunque dudo que sábado, domingo o sábado todavía, pero viernes y domingo dudo que correspondería porque son actividades no esenciales las que se han acogido a esta medida. De nada, Elizabeth. Elizabeth o Elizabeth, no sé cómo es. Me corriges, ¿vale? Si no, se nos acaba ya lo de las horas. Habrá que empezar a negociar cómo se devuelven esas horas. Podrán llevarse a cabo nuevos seres y nuevos ERTES. Veremos a ver qué pasa. En teoría tenemos estado de alarma hasta el día 26. Posteriormente no sé qué sucederá. Si lo alargarán más, permitirán incorporarse ya al trabajo poco a poco. Veremos. Pero no dudéis en reclamar todo lo que creáis que hay que reclamar, ¿vale? Importante. Bueno, el otro día conté lo de los interinos. No viene al caso el coronavirus, pero como ha sido en las mismas fechas, si hay alguno por ahí que no se haya enterado, puede escribir. También se lo resolvemos. A ver, ¿no hay más preguntas? ¿Me vais a hacer hoy un programa cortito? Eso es que estáis deseando ir a ver la procesión, ¿eh? O poner la misa en la 2, fijo. Seguro. A ver, Cari Vicente, ¿qué nos dices? Hola, pues hola. A una trabajadora de limpieza de contratar ayuntamiento le están mandando trabajos de otros centros que no son suyos para complementar las horas que no hace porque en algún centro suyo está cerrado. No nos lo pueden poner a trabajar en otro centro de trabajo para el que no está contratada, a no ser que lo acepte, ¿vale? Que negocien y lo acepte, pero en principio no. Zubi, la tuya, me salta una tuya, no me aparecen las horas. Aquí me aparece, vale. Deduzco que es esta, pero no me aparecen las horas, ¿vale?
Entonces no me guío por 11:30. Pensé que te referías a la misa, que ibas a las 11:30 y ya iba a estar. A ver, venga, va. Perdón, pues nada, ni perdón ni nada, que para eso estamos, para responder vuestras preguntas. A ver. Pero imaginando, si negocio disfrutarla en julio, la administración me tiene que pagar esa semana. No podrán pegas por haberla disfrutado tan tarde. Perdón por ser tan pesado. Vale, no, pero puedes llegar a un acuerdo con la empresa, ¿vale? Y que los pagos se hagan como hay que hacerse, pero tú la disfrutes más tarde. Eso no tengas problema. Tú háblalo con la empresa en todo caso y se ocupa. Se comunica y no creo que haya problemas para nada. A ver. Mr. Yoduna, ¿qué nos dices? ¿A qué correo se manda el formulario de los alojamientos para sanitarios? Sabemos que están a tope, pero me pidieron que lo mandara igualmente. Pues no tengo ni idea a qué correo se manda. Imagino que al que tiene facilitados aquí de hecha, imaginando que nos escribes desde aquí. Vale, entonces, si quieres, te podemos facilitar el número de teléfono a la sección sindical de Osakidecha y preguntarles a ellos, que sabrán a qué correo se envía, ¿vale? A no ser que por aquí me aparezca la sección y me lo dé en el chat. Vamos a ver, espera, que no es muy bueno, me lo han enviado. Tengo 1000 pesadillas, pero ninguna es esa. Vale, seguimos. Vamos a ver. Zubi, ahora va a oler tu también, que a ti, Zubi, tranquilo, tranquila. Listo, Yoduna, perfecto. Vale, a ti. Lo dicho, ¿vale? Nos escribes y que te den el número de la sección o si aparece por aquí, genial. Bien. Cari nos dice, y en la UPV a una trabajadora que hace jornada de 4 horas hay 5... A ver, que me aparecen preguntas. Mira, te aparece Osakidecha, qué bueno, qué bien. Ese caos Osakidecha. Bueno, Mr. Yoduna, ahí lo tienes. Sigo, vamos a ver. En la UPV, a una trabajadora que hace jornada de 4 horas, hay días que hace 5 y otros ninguna, pues trabajan alternando. Tiene dudas de que el día que hace 5 sea correcto. Le dicen que como debe horas pueden hacer. Pues si debe horas, efectivamente puede trabajar esa hora además, ¿vale? Pero habría que coger más datos y ver el caso concreto. Entonces, lo mismo. Si le sigue quedando dudas, que nos escriba el correo. A los aquí de hecha no, ¿eh? Al otro de arriba. Qué efectivos son. Efectivos. Pues mira, ahí tenemos, ahora que estamos con el coronavirus sanitarios, tenemos a nuestra sección sindical de Osakidecha a tope, ¿vale? En todo el estado. Claro, a los que seáis de fuera, me refiero a Euskadi, ¿vale? Es Vasco y Navarra. La tenemos a tope, dándolo todo, reclamando todo lo que corresponde, luchando por todos los EPIs que sean necesarios, porque se hagan bien los test que nos están haciendo, se contrate más personal. La verdad es que están de una manera muy precaria, no paran de reclamar lo que corresponde, no paran de trabajar, están a tope, están haciendo muy buen trabajo, entonces los felicito desde aquí. La sección tan maravillosa que tenemos dos aquí hecha. Podéis confiar perfectamente en ellos, son unos cracks. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Marisa, a ver. Lo que dice Cari es una contrata de limpieza que trabaja para administración. Vale, pero hay que ver si en el contrato aparece algún centro de trabajo. Es decir, si aparece administración en término genérico, vale. Podemos ir a cualquier centro de administración. Pero si nos aparece que el centro de trabajo en el que realizará las funciones va a ser ese ayuntamiento concreto, bueno, un centro concreto, tiene que ser en ese centro concreto, ¿vale? No nos podemos salir de él. No sé si te lo he aclarado un poquito más, Marisa. Zubi dice, aupa ese causa aquí de hecha, aupa, eso es, claro que sí. Que estarán hoy los pobres, les querían hacer trabajar hoy como si no fuera festivo, como si fuera un laborable normal. No se lo querían pagar. Hasta ese punto estamos llegando. Están hasta con bolsas de basura trabajando en lugar de batas. Por ahí una imagen muy graciosa que dice personal de Osakidecha. Vamos, os la voy a
os la voy a enseñar porque es muy gráfica, muy descriptiva. No sé si la conseguiréis ver. No sé si conseguiré que la veáis, ¿vale? Me estoy saliendo de lo que es el consultorio. Estoy haciendo aquí un cotilleo. ¡Ay! Se ve al revés. Bueno, ¿veis el muñequito, no? Os digo lo que pone. Nos dice la mejor sanidad del mundo. Gorro de piscina, gafas de buceo, bata de bolsa de basura, cinta de precinto y garrote para matar al coronavirus. Creo que es muy gráfico de cómo están trabajando nuestros profesionales y razona muy bien todas las quejas que están haciendo, ¿vale? Ese dibujito que han hecho, que sinceramente no sé quién lo ha hecho, si es de SK o si es de fuera de SK, pero me parece completamente gráfico. A mí me lo ha pasado la sección y describe muy bien todo el esfuerzo que están llevando a cabo y el motivo de todas sus quejas. No se están quejando de vicio, se están quejando con toda la razón del mundo y tenemos que apoyarlos. En lugar de aplaudir en balcones, tendríamos que estar luchando por todos los medios que les están negando y que les son tan necesarios para proteger su vida y la de todos. Recordar que el hospital es el primer centro de infección, es el lugar al que van los enfermos, los más graves. Entonces, si tenemos personal sin protección trabajando que puede estar enfermo y no lo sabe, o tenemos personal enfermo al que han mandado a trabajar en esas condiciones, ¿vale? O pudiendo ser portador, o como tenemos enfermo, pasa la enfermedad, pero en lugar de establecer quedarse en casa, vamos, en cuarentena 15 días, como se marca desde las recomendaciones estatales, pues aquí de hecho los está haciendo ir a los 7 días. Es un foco de infección tremendo y así, por mucho que se haga, poco se va a conseguir. Sí, ya me parece muy gráfico. A ver. José Carlos, bueno, dejo ya los aquí de hecho que me enciendo yo sola con ello. José Carlos nos dice que el servicio de mantenimiento de una subcontrata para la entidad pública es un servicio esencial. Servicio de mantenimiento de una subcontrata. A ver, ¿de qué es la subcontrata? No te entiendo. Si es el servicio de mantenimiento de una subcontrata del ayuntamiento, es decir, para prestar servicios en la subcontrata, o es la subcontrata al servicio de mantenimiento para esa entidad pública. ¿Vale? De todas formas, en cuanto a temas de mantenimiento, había esencialidad si son cosas urgentes. Te hablo ya en general, ¿vale? No del ayuntamiento, porque no sé exactamente, que quisiera un poquito más concretarlo. Entonces, si te parece, me lo dejas escrito y te lo confirmo del todo para mañana. ¿Vale? Esa y la que teníamos con anterioridad. Pero bueno, sería esencial si estamos hablando de alguna avería, algo similar. También lo están siendo las líneas de Internet. En cuanto al mantenimiento, no en cuanto a comercialización, por ejemplo, ¿vale? El agua, la luz, todo eso. ¿Sí? Lógicamente, el mantenimiento de una PlayStation o algo así no es esencial. Vale. Seguimos esperando a ver si nos enviáis algo. Y si no, vamos a finalizar prontito hoy. Me apunto las 2 para mañana. Pero José Carlos, específicame un poquito más. Mantenimiento, imagino que te refieres a algo general, ¿no? Que en una entidad pública, por ejemplo, un ayuntamiento, el mantenimiento del mismo, si es esencial o no. A ver qué me contáis. Lo que no, mañana lo resolvemos sin problema, ¿vale? ¿Quién más teníamos para mañana? El plazo de CGT, exactamente cuántos días eras, si era 1, 3 o cuántos, no sé. Estoy pensando, ¿serán hasta 5? Veremos. En cualquier caso, hábiles, no os preocupéis. Pero también os lo confirmo para mañana. Bien, mantenimiento del Palacio de Deportes de Málaga, ole. Vale, lo vemos para mañana. Pero vamos, así de entrada te diría que tiene que ser algo muy básico, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, limpieza está incluido, pero limpieza todos los días de un centro cerrado, de verdad eso es mantenimiento y es esencial. Pues según el gobierno, limpieza es esencial en todos sus términos. Pero sinceramente, de un centro que está cerrado, yo me pelearía porque no fuera esencial ir todos los días a limpiar un centro cerrado. Venga, seguimos. Fag. No, Fag, ya estás aquí.
¿Se sabe ya cómo pedir el plus por hijo en el SEPE para cobrar el paro? Ya que no lo abonan por defecto, si no lo han cambiado, o hay que esperar reclamar después del estado de alarma. Pues mira, sinceramente, tal y como está el SEPE, que ahora avisas, ahora no avisas, no sé. También te lo intento adivinar para mañana, pero bueno, en teoría la empresa tiene que aportar todos los datos cuando estáis en el ERTE, porque entiendo que me hablas de un ERTE, ¿vale? Ahora hablamos de muerte. La empresa tendría que aportar todos los datos y te lo harían de oficio. Si no es así, comunícaselo cuanto antes, ¿vale? Mejor ser precavido. En caso de no ERTES, antes os decíamos que era el trabajador el que se tenía que encargar en casos de despidos, por ejemplo. Pero si son despidos hechos en esta época, se han extendido los efectos y también se encarga la empresa. Si es un despido anterior, pues ya vosotros. Vale. José María, me dices que vale, las preguntas que has enviado. Sí, las que queden sin resolver las podéis enviar al correo y así para mañana las resolver. Mantenimiento integral. Habrá que ver qué engloba ese mantenimiento integral. Mañana lo vemos, si no te importa. Así te doy una respuesta fija, ¿vale? En principio sí, el mantenimiento puede serlo, pero vamos a ver exactamente qué es. Bueno, vamos a ver si me hacéis más preguntitas y no cortamos para mañana, ¿vale? Lo dicho, mañana os aseguro las respuestas que han quedado sin saber. Entiendo que comprendéis que son muchos reales decretos y no sabemos todas las actividades de memoria ni todos los plazos, lo intentamos, pero nos da para lo que nos da el disco duro de la cabeza. Entonces, las que no las resolvemos mañana podéis enviar al correo electrónico que os han facilitado si tenéis urgencia en alguna y mañana lo vemos, ¿vale? Empezaré con las que están sin resolver y luego seguimos con todas las que hay. A ver si hoy se os ocurren cositas que preguntar y poner en aprietos mañana, hacerme sudar un poquito, ya que no estamos saliendo a la calle. Hacemos deporte de otra manera, ¿no? Cerebral, aunque sea. Zubi, hacéis muy buen trabajo para nosotros, mías que Beneta. A vosotros, Zubi, que si no estuvierais ahí no tendríamos para quién trabajar, hablaríamos solos. Aquí emitiríamos un programa solos, aburridos. Nada, os necesitamos ahí para seguir emitiendo. Nos gusta mucho. A ver qué vamos a hacer después. No sé, tal vez seguir. Vamos a ver. Venga, os doy nada, unos minutitos a ver si enviáis algo y si no cortamos. Pero bueno, recordar que vamos a estar todos los días hasta lo que dure esto, ¿vale? Mañana, pasado, al otro, aquí hasta que os aburráis de nosotros, os canséis de nuestra cara, soñéis con nosotros, con los cuatro. No sé si van a ser sueños o pesadillas, ¿eh? Soñar con nosotros cuatro, pero bueno. Ayer se nos incorporó Julio, también va a estar con nosotros. Vamos a estar los cuatro, Igor, Íñigo y Julio. Aquí, ¿a qué hora? Mañana, siempre a las 11. ¿Vale, José Carlos? Todos los días, de lunes a domingo, somos los que hemos estado con vosotros desde el principio, desde el minuto cero, a las 11. Todos los días. Y aquí vamos a seguir, ¿vale? Desde el principio hasta el final, todos los días a las 11. Nos empezamos con vosotros los primeros y no os vamos a abandonar, vamos a seguir aquí hasta el final. Y después ya veremos. Igual cogemos mono, ¿eh? Y no nos podemos separar. Aquí no pasamos la abstinencia y no os veis todos los días hablando con vosotros. A ver, ¿cómo lo superamos? Bueno, no me ponéis nada más, vamos a cortar, ¿vale? Lo dicho, gracias a ti, Marisa. Lo dicho, mañana vuelvo a estar yo. El sábado creo que estará mi compañero Íñigo, no estoy segura. Ulgor o Juli, ¿no? Por defecto, uno de los cuatro. O si no, yo otra vez. Bueno, mañana nos volvemos a ver, me veis a mí, lo siento. Ya sé que estáis deseando ver a los otros tres, pero os va a tocar conmigo. Mala suerte. Nos vemos a las 11, como siempre. Las preguntas que quedan sin resolver mañana las vemos, os doy la respuesta exacta, enviar al correo lo que os surja o las dudas que tengáis y el resto por aquí en directo en el chat, ¿vale? Pasar buen día, tener cuidado, cuidaros mucho, todos los que siguen trabajando, por favor, mucho cuidado, mucho ánimo y seguir en la lucha, ¿vale? Recordaros de todo el personal, no solamente sanitarios, también limpieza, barrenderos, transportistas que tienen que seguir ahí o
alimentación, todo, y letrados, que aquí estamos sindicalistas y abogados, nos ha tocado trabajar aunque nadie lo diga. Pues nos felicita a nosotros mismos, sobre todo a los sindicalistas, que espero que estemos haciendo una labor importante para vosotros y os ayudemos en todo. Bueno, hasta mañana, agur, pasad buen día.